Hola, yo soy Miguel y vamos a ver otra vez una clase de mate. Esta vez vamos a empezar, más bien vamos a tocar temas de álgebra. Y pues bueno, empecemos primero con las leyes de exponentes, ¿no? Bueno, básicamente un exponente, que aquí yo lo representé con la letra n, que aquí está aquí arriba, básicamente nos dice las veces que se tiene que multiplicar, las veces que se tiene que multiplicar un número por sí mismo. Y bueno, aquí yo lo anoté. En esta notación, x es una base, es decir, cualquier número, y n es el exponente. Entonces, si yo tuviera x al cuadrado, esto indicaría que tengo que multiplicar dos veces x, o sea, x por x. Y bueno, hay varias propiedades. Y la primera es que x elevada a 0, bueno, o sea, cualquier número elevado a 0 es 1. Luego, o sea, lo más sencillo, o sea, por ejemplo, el 3 a la 0, 10.025 a la 0 es 1. Luego tenemos que si tenemos que la base es igual, es decir, que son números iguales, pero son exponentes diferentes y están multiplicando, entonces yo puedo hacer que esta base, este mismo numerito, lo puedo, o sea, lo puedo elevar a la suma de los exponentes, es decir, por ejemplo, aquí x al cuadrado, x a la quinta, x a la séptima, es igual a x a la 2 más 5 más 7, que es x a la 14. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este ejemplo. Por ejemplo, 5 al cubo por 5 a la 1 por 5 a la 8. Y es básicamente 5 a la 3 más 1 es 4 más 8 son 12. Entonces 5 más 12. Es decir, tengo que multiplicar 12 veces 5. Luego tenemos esta otra propiedad que básicamente nos dice que si yo tengo dos números iguales que se están dividiendo pero que tienen exponentes diferentes, entonces yo puedo pasar este número arriba negativo, es decir, x al cuadrado por x menos 3, es decir, este yo lo pasé arriba y el exponente se vuelve negativo, es decir, se vuelve x a la 2 menos 3, entonces se vuelve x a la menos 1. Aquí el ejemplo es de 3 al cuadrado entre 3 a la quinta. Entonces aquí yo lo que se hace es nada más que los exponentes se restan. Si se dan cuenta es 3 a la 2 menos 5 y es 3 a la menos 3. Es decir, estoy restando este menos este, para cuando son números iguales. Luego, ¿qué pasa si estos números x, y, z, que son cualquier número, son diferentes, pero tienen el mismo exponente? Bueno, básicamente aplica esta propiedad, que es, por ejemplo, aquí tenemos x al cuadrado por y al cuadrado por z al cuadrado, y bueno, todo esto es igual a x por y por z, y todo eso al cuadrado. Este ejemplo con números es 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado, y pues es nada más 3 por 5 por 7 al cuadrado. Luego, tenemos esta otra propiedad que debió haber ido al principio, pero es básicamente nada más que si tenemos un número y está dividido, o sea, tenemos un número que está en el denominador de una fracción, con un exponente lo podemos pasar de esta manera. Es decir, es básicamente lo que hacíamos arribita, que era que pasar esta base, o sea, este numerito x, arriba, y el exponente se volvía negativo. Como ejemplo aquí tenemos 1 entre 6 al cuadrado. 1 entre 6 cuadrado lo puedo hacer de esta manera. Es decir, paso el 6 arriba y su exponente se hace negativo. Luego tenemos, ¿qué es lo que pasaría si tenemos dos números diferentes dividiéndose, pero estos tienen el mismo exponente? Ok, pues básicamente x es diferente de y. Este simbolito quiere decir que no son iguales. Si x es diferente de y, o sea que no son iguales, pero tienen el mismo exponente, entonces yo lo puedo hacer así. Es como si yo agarrara el exponente y lo sacara y nada más efectuara la división de estos dos números, x entre y. Y como ejemplos tenemos x al cuadrado entre 3 al cuadrado. Y pues esto nos da que lo podemos dejar como 5 entre 3 y luego lo elevamos al cuadrado.
Luego tenemos la potencia de una potencia, que es básicamente, aquí es x al cuadrado y luego la elevo al cubo. Bueno, esto nada más se desarrolla como x, la base, cualquier número, a la 2 por 3. Es decir, estos dos exponentes se están multiplicando. Y como ejemplo tenemos 7 a la 5 y luego a la 6. Entonces esto es 7 a la 5 por 6, que es 7 a la 30. Es decir, tengo que multiplicar 30 veces 7. Y bueno, vamos a seguir viendo esto. Podemos seguir con polinomios. Y bueno, básicamente un polinomio son expresiones algebraicas. Es decir, que son expresiones que, por ejemplo, aquí la notamos con x. X normalmente decimos que es una variable. Es decir, que es un número que no conocemos, es una incógnita. Y lo denotamos con esa letra x, ¿no? Entonces, el grado de un polinomio, o bueno, ahorita lo voy a escribir. Tenemos este polinomio de grado 0. Esta parte es nada más nos indica que es un polinomio que depende de x, es decir, que es un polinomio en el que va a aparecer la variable x, nada más. Y bueno, el polinomio es 3x a la 0, pero bueno, ya habíamos visto que x a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces esto es 0. Esto es 3 por 1. Y luego pasa lo mismo con 2x a la 0. Esto me da 2 por 1 y me da 2. Es decir, que cualquier número es en sí pues un polinomio, ¿no? Luego tenemos el polinomio de grado 1. Tenemos el ejemplo de x a la 1, 3x a la 1 más 3 y 5x a la 1 más 27. Bueno, 3, como ya les dije, también es un polinomio, entonces yo podría poner esto x a la 0. Y esto me da 1, y 1 por 3 pues es 3. Pero normalmente no se pone. Y por último tendremos los polinomios de grado 2, que básicamente es, este ejemplo es 8x al cuadrado más 3x a la 1 más 1 por x a la 0, ¿no? Y si se dan cuenta, el grado del polinomio va aumentando. Sí, o sea, cuando el grado del polinomio aumenta, quiere decir que el número del exponente aumenta. Si se dan cuenta, el grado 1 es porque el exponente de mayor, o sea, el exponente mayor, el exponente más grande es el que nos dice el grado del polinomio. Por ejemplo, aquí x a la 1 es el polinomio de grado 1. Por ejemplo, aquí yo tengo dos polinomios, pero uno es de grado 0 y otro es de grado 1. Es decir, que como 1 es mayor que 0, entonces este polinomio es de grado 1. Y aquí pasa lo mismo con el polinomio de grado 2. Se dan cuenta que tenemos 5x al cuadrado más 9x a la 1 más 13x a la 0. El grado del polinomio es 2, porque 2 es mayor que 1. Entonces, este exponente mayor, que es 2, nos dice el grado. Y bueno, podemos ver entonces algunos productos notables, que es nada más una cuestión de hacer operaciones con polinomios. Por ejemplo, tenemos el polinomio de grado 1, o sea, es decir, tengo x a la 1 más un numerito a. A es cualquier número, ¿no? Y está multiplicado por sí mismo dos veces, es decir, está al cuadrado. Un polinomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo desarrollo esto? Lo que queremos es desarrollar, ¿no? Queremos multiplicar cada uno de los términos para ver qué nos sale. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, este polinomio, primero que nada, como es el cuadrado, quiere decir que está multiplicándose por sí mismo dos veces. Y bueno, aquí lo puse. X más A por X más A. Y bueno, la manera en la que se hace la multiplicación es que agarro un elemento y lo multiplico por los otros dos elementos que están en el otro paréntesis. Y luego también agarro el otro numerito y la multiplico por cada uno de los elementos
del paréntesis. Como aquí nada más son 2, pues son 4 términos, ¿no? O sea, 2 por cada término. Pero si fuera más, tendría que hacer cada término por cada otro término y así sucesivamente, ¿no? Como aquí. Por ejemplo, si fueran 3, pues habría otra fichita, y si fueran 4, habría otra y así, ¿no? Pero pues aquí nada más hay 2. Entonces, cuando hacemos esta multiplicación, tenemos x por x, me da x al cuadrado. Luego tenemos x por a, que es xa. Luego para el otro tenemos a por x, que es ax. Y luego tenemos a por a, que es a cuadrado. Y bueno, como estos términos x por a y a por x son iguales, entonces yo los puedo juntar, los puedo sumar y decir que esto es igual a esto. Es decir, que esto es x al cuadrado más 2 veces a por x más a al cuadrado. Y bueno, en general, este tipo de operaciones lo podemos hacer si si hay números diferentes. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo puse un polinomio también de grado 1, pero ahora está multiplicándose x por a por x más b. X más a por x más b. A también es diferente de b. O sea, ¿qué pasaría si estoy multiplicando dos polinomios, pero entre ellos los números son diferentes? Bueno, básicamente aplica exactamente lo mismo. Es decir, agarro este, lo multiplico por el primero y luego por el segundo. Agarro este otro y lo multiplico por el primero y luego por el segundo. Y lo pongo. Y pues ya es básicamente x por x me da x al cuadrado. X por b me da xb. Luego a por x me da ax. Luego a por b me da ab. Notamos que cuando hacemos esta operación tenemos una x en común. Entonces, como a y b son simplemente números, si yo quiero sumar la x, pues puedo sumar nada más los numeritos. Es decir, x al cuadrado más b más a por x. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque b y a son simplemente números. Y entonces cuando yo hago esto, b más a, estoy haciendo otro número, más grande o más pequeño, ¿no? Puede ser, dependiendo de qué sea a y b, pero que está multiplicando a x. Y luego a más a por b. Luego, pues, ¿qué pasaría si... bueno, esto ya no me da tiempo de explicarlo, pero... Ok, bien. ¿Qué pasaría si tenemos un polinomio que está multiplicado por sí mismo 3 veces? Bueno, pues esto lo podemos poner como x más a al cuadrado por x más a. Entonces, x más a al cuadrado, pues ya lo hicimos. Eso es lo que hicimos aquí hace rato. Entonces, yo tengo que x más a al cuadrado es x al cuadrado más 2ax por a al cuadrado. Entonces, esto se está multiplicando por x más a. Y entonces lo que aplico es nada más lo mismo. O sea, lo pongo, x más a al cubo es esta expresión de aquí. Y entonces aplico lo mismo que ya les dije, ¿no? Este elemento por este otro elemento, luego este elemento por este otro elemento. Y así con los tres términos. Este otro con este, y con ese, y bueno. De tal manera que nos van a salir estos términos. Y de la misma manera, pues podemos juntar términos que son iguales o que tienen la misma x elevado al mismo exponente. Y el resultado, pues, es esto. Es decir, que para x más a al cubo se expande de esta manera. Y esto es el binomio cúbico, el trinomio cúbico perfecto, creo que se llama. No me equivoco. Y luego les dejo estos ejercicios. ¿Qué pasaría si tengo x menos a al cuadrado? En lugar de que a sea positivo, que sea negativo. Y luego x menos a por x más b. De la misma manera, x menos a por x menos b. Aquí pues nada más tendría que aplicar exactamente lo mismo que aquí. Es decir, cada elemento por cada otro elemento del otro. Y pues ir sumando elementos que son iguales y llegar a una conclusión, ¿no? A un desarrollo.
Y pues ya, eso es todo por hoy. Fue un video breve de matemáticas, pero es muy útil. Y pues nos vemos en la otra sesión.